Muy buenos días, hoy estamos nuevamente en otra reacción más de nuestros videos en el canal de YouTube de Jesse Guerrero. Ya ustedes saben, suscríbanse. Hoy venimos con el quinto día, ya, con el cuarto día desde el domingo en la cuarentena decretada aquí en Nueva York. Y podemos decir ya prácticamente 2 semanas o una semana donde estamos viviendo estas medidas drásticas de restaurantes y bares cerrados, de las ciudades prácticamente cerradas. Hoy tenemos datos alarmantes del mundo, de Estados Unidos, de New York, y venimos también con contradicciones en las palabras que decía el gobernador Andrew Cuomo hace días y las que dijo hoy en su alocución, que todavía hoy está hablando a los medios. Yo siempre digo que una de las características de Cuomo es que habla mucho. Y para mí el que habla mucho hace poco. Pero seguimos. Dentro de las declaraciones de Cuomo comentaba hoy, presentaba datos, que es lo que vamos a presentar ahora, presentaba datos del aumento de los contagiados en New York versus los contagiados en Estados Unidos. Por ejemplo, si hoy revisamos, en Nueva York, estamos teniendo un promedio de 5.000 nuevos casos diarios. Y eso es crítico. De verdad que sí. Actualmente en Nueva York, en el estado de Nueva York, o en la ciudad de Nueva York, incluyendo Long Island, tenemos 17.856 casos, señores. 2.952 casos nuevos. En Westchester, que es la segunda ciudad con mayores casos, apenas tienen 4.691 casos. Otras ciudades como Suffolk, 2.260. Y en total, la ciudad, el estado de Nueva York, tiene 30.811 casos, con 5.146 casos nuevos. Esto es crítico, de verdad que sí. Y si nos vamos por estado tenemos ahora mismo que Nueva York tiene 30.800 casos. Y el segundo estado con más casos después de Nueva York es New Jersey, con apenas 3.675 casos. California, 2.644 casos. Washington, 2.404 casos. Y ya los demás tienen de 1.700 casos, como el caso de Michigan. Massachusetts tiene 1.159 casos. Y nosotros tenemos dentro de nuestros 30.800 casos que tiene Nueva York, tenemos 285 muertes, que esto es bastante crítico. Somos el estado con mayores casos. ¿Por qué mencionaba desde el principio? Porque mencionaba el caso de Cuomo, de sus contradicciones, y es que Cuomo dijo el sábado en sus alocuciones, el viernes, perdón, en sus alocuciones, decía que por qué nosotros tenemos tantos casos comparado con otros casos. Y es porque aquí se están haciendo la mayor cantidad de pruebas. En ese momento habló de que se hacían 45, de que iban 45.000 pruebas realizadas. Y a mayor cantidad de pruebas, mayores cantidades de positivos. Pues ahora el Señor dice que nosotros tenemos muchos casos, muchas pruebas, y es porque nosotros tenemos personas de todo el mundo. Que a Nueva York viene personas de todo el mundo, contrario a otros estados. Creo que es una contradicción, y sí, creo que la primera vez cuando habló, sí dijo la realidad. De que a mayor cantidad de pruebas que se realicen, mayores casos vamos a tener, se van a detectar más casos y se podrá trabajar más. Por eso en Estados Unidos tiene mínimo de muertes, y es porque están detectando más casos. Por eso en Alemania han sido tan efectivos, por eso en Corea han sido tan efectivos, porque se detectan más casos, porque se hacen más pruebas. Entonces yo creo que el caso de Andrew Cuomo es que habla mucho y hace poco. Él está exigiéndole al Estado, al gobierno federal, unos 30.000 ventiladores, porque se necesitan para el estado de Nueva York, y apenas Nueva York tiene 4.000. Pero ¿qué tú estás haciendo para esos ventiladores? Se necesitan, perfecto, pero tú estás contribuyendo. No, simplemente estás hablando y hablando, pero no estás haciendo nada. Y mientras tanto, siguen aumentando los casos en Nueva York, siguen aumentando los muertos, siguen aumentando las situaciones, las crisis que hay en los hospitales. Hay hospitales que no se puede entrar, hay hospitales llenos de personas infectadas. Y esto es lo que tenemos que trabajar, esto es lo que tenemos que atacar. Lamentablemente para mí, el gran perdedor en este caso es el gobernador Andrew Cuomo, porque no ha hecho una política real. Simplemente se ha dedicado a durar 2 y 3 horas hablando a la prensa sin ninguna medida positiva que beneficie al ciudadano que vive aquí en Nueva York.
Viendo las situaciones en el mundo, tendríamos que decir que, por ejemplo, en el caso de Italia, que en los últimos días había descendido la cantidad de muertos, amanecimos con que el día de ayer hubieron 743 fallecidos. Lamentable el caso, eso nos lleva a tener ahora 6.820 muertes. De las 20.000 muertes prácticamente que tenemos en el mundo, actualmente tenemos 19.625 personas que han muerto lamentablemente por el coronavirus. 6.820 personas son de Italia. Estamos hablando de que esto es lamentable, de que esto es crítico. Italia se ha convertido en el principal foco del virus y esto es muy lamentable. Actualmente en Italia tienen unos 69.000 casos y aunque han descendido la cantidad de nuevos infectados por tercer día consecutivo, pero la proyección es que Italia aumente la cantidad de muertos durante el día y se convierta en la ciudad, continúen siendo en la ciudad o en el país con mayores muertes por el coronavirus. En el mundo hay 435.000 afectados con el virus. Como decía anteriormente, casi 20.000 personas han fallecido y esto es crítico. Aunque las proyecciones que se dan son alarmantes para final de abril, pero seguimos con la frente en alto y esperanzados en que aparezca pronto la vacuna. Ya hay lugares, por ejemplo en Francia, se han dado los primeros pasos para conseguir vacunas, combinaciones de 2 medicamentos, igual en China. Aquí en Estados Unidos se está trabajando también en eso, pero como dije en el primer video que hice, vamos a tardar al menos un año en conseguir esta vacuna. ¿Y qué pasará durante ese año? Casos en República Dominicana, siempre tenemos que hablar de República Dominicana porque nuestro país de origen, y tenemos que mencionar la situación como está allá. Hoy el Ministerio de Salud reportó 392 casos, aumentando de 312 a 392, 80 casos, 10 fallecidos, 4 en la provincia de Duarte, que se convierte en una de las provincias con mayores focos de infectados ahora mismo. El ministro de Salud tuvo que trasladarse incluso allá y están haciendo trabajos fuertes, arduos, para tratar de erradicar esta enfermedad, este virus en esa ciudad, en esa provincia. Amanecimos también con la noticia de que el doctor Cruz Jiminián dio positivo al coronavirus. Con él hubo un caso que él mismo reportó en un programa de radio en donde el 911 le llevó un paciente que falleció por el coronavirus. Y lamentablemente el doctor al parecer tuvo contacto con este paciente, con este cadáver, y se infectó del coronavirus. Está grave en la Plaza de la Salud y vamos a orar para que se recupere el doctor Cruz Jiminián, que tanto bien le ha hecho a la ciudad. Ayer vimos la guerra de noticias, entrando a lo político, la guerra de estrategias políticas de los candidatos. El candidato de la oposición, el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, donó 20 millones de pesos a instituciones, asignó 4 avionetas de su empresa privada para que fueran a recoger unos doctores, unos residentes que estaban en Cuba, dominicanos que pedían a gritos que lo trajeran, que lo llevaran a República Dominicana. Lo hicieron, lo llevó. En Twitter la guerra de todo el mundo, todo el mundo criticando esta acción, porque todo lo que critican las acciones que hacen los políticos lo hacen porque no la hizo el de su preferencia. Y nadie está pensando en el bienestar de República Dominicana, todo el mundo piensa en el bienestar personal y en ventajas políticas. Entonces, en la noche, el candidato de la oposición, Luis Abinader, hizo una locución presentando propuestas como si fuera presidente, cuando en vez de hacer eso lo que debería es apoyar las decisiones del gobierno, pero whatever, no podemos meterlo en su cabeza, y él sabemos que es lo que está en política, no en el beneficio del país. Y anunció el PRM que iban a donar 40.000 pruebas para el coronavirus. Un aplauso a esta gestión porque está muy bien. Luego de ahí entonces salió una publicación en donde el candidato Gonzalo del PLD dijo que donaba 15.000 pruebas más. Y excelente, tenemos 55.000 pruebas en República Dominicana. Qué bueno. Esperamos hoy que otros lo hagan, donen, que los empresarios donen, que el gobierno
haga una inversión para que la mayoría de esas pruebas que se están haciendo sean gratis para el pueblo. Recuerden que a mayor cantidad de pruebas, mayores positivos, pero podemos detectar a tiempo y trabajar con estas personas. Y se reduce al más mínimo lo que son las muertes. Bueno, señores, hasta aquí nuestro video de hoy. Recuerden ir a YouTube, suscribirse, comentar, darle like, darle me gusta y esperamos sus comentarios ahí debajo. Así que ya ustedes saben, adiós.